de explicárselo a uno de nosotros. Para el americano, para el gringo promedio, la confianza se da, nos conozcamos o no, simplemente basado en tus acciones. Si tú has dado acciones, has emprendido pasos que coinciden con tu discurso, entonces ellos te dan su confianza, aunque no nos conozcamos. Ahora, el salvadoreño, hermanos, nosotros somos más exquisitos. Nosotros necesitamos tiempo para dar la confianza. No importando lo que hayamos hecho antes o no, no es sino hasta que nos conocemos y tenemos tiempo con la otra persona, que entonces damos la confianza. Esta mañana mi objetivo, hermanos, es que durante los próximos 30 minutos, 25, estudiemos a la luz del Evangelio de Marcos las acciones que un hijo de Dios demuestra y con las que muestra confianza hacia su Señor. Estas acciones que nos llevan a afirmar que el cristiano confía en Jesús, no por lo que Jesús puede hacer en la vida del cristiano, sino por lo que Jesús es, el Señor de su vida. Si me hace el favor y buscamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, me acompañan en el versículo 40, y una vez lo tenga, nos ponemos de pie, por respeto a la palabra. Buscamos Marcos, capítulo 1, versículo 40, y nos ponemos de pie, porque joven sí estoy, pero tengo viejas costumbres. Marcos 1, versículo 40. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, ¿qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Oremos un momento, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendito Señor, no tomes en cuenta, Padre, nuestros pecados, y por favor quita todo impedimento, Padre, que impida el fluir de tu palabra esta mañana, que el mensaje que has depositado en mi corazón se transmita íntegro, Señor, al corazón de mis hermanos esta mañana. Te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Tome asiento. Este mismo pasaje que hemos estudiado esta mañana, en Marcos 1, de 40 al 45, el mismo pasaje está registrado en los evangelios de Mateo y Lucas. De estos mismos evangelios de Mateo y Lucas vamos a echar mano esta mañana también para tener toda la información disponible que esté acerca de este suceso. Lo primero que vamos a observar en el libro de Marcos específicamente, que es donde hemos leído esta mañana, es que si usted ya lo notó, seguramente ya lo hizo, Marcos, a diferencia de los demás evangelistas, Mateo y Lucas, no parece preocupado acerca de datos biográficos, sino note el inicio del capítulo 1, versículo 1, cómo Marcos va directo al punto, hermanos. Él, a diferencia de Mateo y Lucas, no se detiene ni repara en detalles genealógicos como Mateo, ni de la infancia de Jesús como Lucas. Él empieza narrando la vida de Jesús directo al grano. Empezamos con la predicación de Juan el Bautista y la profecía de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es lo primero que Marcos empieza a llamar la atención de sus lectores, que para el año 60 más o menos la mayoría serían gentiles. Luego hace una breve reseña de la vida de Jesús y nos narra cómo él fue bautizado por Juan el Bautista y nos da la primera imagen que tenemos del Trino Dios, una voz que se oía al fondo y un espíritu en forma de paloma que desciende: este es mi Hijo amado, para luego
narrar en breves versículos también cómo Jesús es tentado 40 días en el desierto. Marcos, a diferencia de sus contemporáneos Lucas y Mateo, no está preocupado por datos biográficos. Lucas solamente le interesa narrar los hechos. Dedica, de hecho, más tiempo que los demás evangelistas a narrar hechos, acciones. Y es así como en el versículo 21 empieza a narrar los milagros de Jesús, de los cuales hemos leído uno esta mañana. Note cómo el primer milagro que Marcos narra es un milagro espiritual. La primera sanación que Jesús hace, según Marcos, lo narra, es como él expulsa un espíritu inmundo de un joven que estaba en la sinagoga. Él estaba predicando en la iglesia de ese tiempo, y expulsa un demonio. Su primer milagro es espiritual, pero luego nos narra cómo de lo espiritual pasa al plano material y sana a la suegra de Pedro, y posteriormente nos narra un episodio acerca de cómo sana a una multitud, y es entonces que empieza. A diferencia de los demás evangelistas, como he dicho, que no repara Marcos en detalles cronológicos, Marcos es como nos enseñara aquel concepto Randall hace 2 domingos, y él decía, ¿se recuerdan esa figura de cuando los Reyes Magos llegan y el niño aún es bebé? Corremos el riesgo, dijo él ese domingo, de ser anacrónicos. Gracias por el concepto, Randall. Así es Marcos. Marcos no repara en la cronología. Por eso vamos a echar mano de los demás pasajes esta mañana para que tengamos más o menos una idea. Mateo 8, del 1 en adelante, si me ayudan con la lámina, chicos, gracias. Mateo 8, del 1 en adelante, nos va a decir más o menos por dónde viene la cosa. Mateo 8 nos da la aclaración de que Jesús descendía del monte. Y es que Jesús acaba de narrar o acaba de pronunciar el famoso sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados porque ellos serán saciados, bienaventurados. Y ha dado una predicación magistral acerca de cómo vivir la vida cristiana, para que lo último que registra Mateo antes de empezar la historia que hemos leído hoy es la parábola de los cimientos, cuando él dice, a todo aquel que me ha escuchado estas palabras, yo le compararé, si las pone en práctica, le compararé al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo último que Mateo registra antes de empezar el relato que hoy hemos leído en Marcos. Mateo y Marcos comparten la historia, igual que Lucas, con la diferencia que uno añade detalles importantes esta mañana que el otro no. Esta mañana quiero que nos concentremos en 2 puntos específicos sobre el leproso. Vamos a estudiar la condición con la que este leproso llega hacia Jesús, pero también vamos a estudiar la actitud con la que este leproso llega a Jesús. Dice entonces Marcos 1, versículo 40, que vino él un leproso rogándole. Como dije al principio, cualquiera que tenga acceso a un buscador como Google fácilmente puede encontrar información acerca de la lepra, o mejor conocida como la enfermedad de Hansen. Resulta que la enfermedad de Hansen, hermano, es una infección crónica bacteriana, dicen los que saben, y que afecta especialmente el sistema nervioso periférico. Estamos hablando de la piel, estamos hablando de las mucosas, estamos hablando de los ojos. Interesante porque hasta el estudio de 2017 al que tuve acceso cuando hice esta investigación, el ser humano hasta el 2017 es el único blanco conocido para esta enfermedad. Y aunque el contagio es muy difícil, es difícil contraer lepra, el contagio se produce cuando una persona que está infectada con la lepra estornuda, y cualquiera que está cerca de él aspira el virus. Esto obviamente solo se puede dar entre la diaria comunión con una persona infectada. La ciencia hoy nos dice que esta enfermedad afecta principalmente a los jóvenes entre 20 y 30 años, pero que de todas maneras, decía otro artículo,
Las embarazadas deben de tener cuidado porque el virus fácilmente puede ser transmitido al feto. Y que de la lepra sabemos hoy en día que hay dos tipos. Dicen los doctores que está el tipo menos grave, la que solo causa unas cuantas manchas en la piel. Pero existe otro tipo de lepra, multivacilar. ¿Sí lo pronuncié bien, doctor? ¿Sí? Multivacilar. Que esa afecta de tal manera el cuerpo que deforma el rostro, produce sangramientos nasales, causa debilidad muscular. Así que en el mejor de los casos, el hombre del que hoy leímos, este leproso que se acerca a Jesús, en el mejor de los casos, era un joven quizás, un poco más joven que yo, poco. Quizás de la edad de su hijo, quizás un poco más viejo que su nieto, que contrajo la enfermedad en su juventud y truncó su juventud, truncó su vida, ya para allá, como veremos más adelante, él tiene que apartarse. Pero en el peor de los casos estamos hablando que ya es un viejo que vivió toda su vida leproso, porque nació con la enfermedad. Ahora, Lucas añade un detalle importante a la condición de este leproso. Lucas dice que este era un hombre lleno de lepra. La palabra que ocupa en el original Lucas nos da la connotación de completo, lleno, algo que está perfectamente lleno, topado, taqueado. Por lo que este hombre, podemos deducir que había desarrollado la enfermedad por completo, estaba leproso todito, de pies a cabeza. Y para colmo de males, la ley que Moisés entregó, allá en Levítico 13, versículos 43 y 45, dice que el leproso, en quien hubiere llaga, debe llevar, uno, vestidos rasgados, su cabeza descubierta, recuerdan, se deforman del rostro, pero la ley le mandaba a descubrir su cabeza, y embozado con esta ropa, tenía que ir caminando por el mundo gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente se apartara. O sea que además de sufrir las consecuencias en su cuerpo, el dolor de la debilidad muscular, los sangramientos, la deformidad, además este hombre era marginado por la sociedad. Porque aunque la Biblia no lo dice, porque no lo dice, hermanos, la Biblia no lo dice, pero los maestros de la ley en ese tiempo llegaban al extremo de señalar esta enfermedad como causa del pecado. Algunas fuentes rabínicas aseguran que los rabinos, valga la redundancia, judíos, señalaban este pecado específico al pecado de la calumnia. Ahora imagínese usted cuántos leprosos habrían en tiempo de elecciones, cuando los candidatos uno a otro empiezan a atacarse y luego se interponen demandas en la corte por calumnia. Este hombre, la condición de este hombre era muy parecida quizás a la que, para que podamos entenderlo mejor, sufre un paciente de VIH positivo, por ejemplo. Los pacientes de VIH positivo son marginados por la sociedad. Tenemos miedo de enfermarnos, a pesar que la transmisión no es tan sencilla, igual que la lepra. El mundo margina a estas personas, a veces también la iglesia. Y así como la gente piensa acerca de las personas con VIH, que lo primero que viene a su mente es el morbo de cómo se pudo contagiar, habiendo más de una forma de contagiarse de VIH. El morbo viene a la mente de la persona y dice, ¿qué pecado cometiste para enfermarte de VIH? De la misma manera que nosotros hacemos a un lado a estas personas, así hacían a un lado a este leproso. Tal era su condición con la que se acerca Jesús. Jesús acaba de pronunciar el sermón del monte, las bienaventuranzas, una ponencia maestra de cómo vivir la vida cristiana, y este hombre probablemente
lo escuchó de lejos. Y es cuando él desciende del monte, según nos dice Mateo, que este hombre llega a Jesús. Imagínense el cuadro, hermano. ¿Cómo tuvo que haberse acercado a Jesús él? Para acercarse hasta Jesús, tuvo que haber pasado la vergüenza de caminar entre el gentío. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para llegar hasta Jesús. Pero ahora veamos la actitud con la que llega este hombre. Dice mi Biblia en Marcos 1:40 que cuando este hombre leproso llega rogándole e inclinada la rodilla, le dijo. Hermanos, desde ahí creo que ya podemos observar la fe de este hombre. Porque por la debilidad muscular, cuando él se hincara, si no se levantaba sano, nadie lo iba a ayudar a levantarse. Nadie. Ahora Lucas añade otro detalle, otra palabra interesante. Si me ayudan con la siguiente. Lucas añade un detalle importante. Mateo dice que se postró ante él, no solo se hincó de la rodilla. Mateo dice que se postró ante él. Lucas añade algo más y dice, con rostro en tierra. Lucas está usando una palabra diferente a la que usaron los otros dos evangelistas. La palabra que Lucas, o lo que Lucas está diciendo acerca del leproso, es que este hombre llegó y le adoró. La postura que el leproso asume, no solamente hincándose en una rodilla, sino completamente y poniendo la cabeza en el suelo, esa es la figura de quien se acercaba, un penitente que se acercaba en el Antiguo Testamento a adorar a Dios. Este hombre no solamente está rindiendo un homenaje a un hombre terrenal que acaba de pronunciar un discurso bárbaro en una montaña. Este hombre, al escuchar probablemente de Jesús y las palabras pronunciadas, él inmediatamente supo quién estaba hablando, quién era el que venía bajando. Y con el dolor y la dificultad que le pudieron haber causado, se postró, rostro en tierra, y le adoró. Pero lo que viene después es lo más fascinante, hermanos. Si quieres, le dice el leproso, puedes limpiarme. Le pregunto algo, hermano, sin confianza, aquí entre nos, no le voy a decir los del culto de las 7. ¿Cómo esta declaración puede infundirle confianza al cristiano de hoy? Mejor aún, déjeme y le cambio la pregunta. ¿Es esta la forma en la que alguien que confía en Jesús se expresa? Si quieres, puedes sanarme. ¿Es esta la expresión de un cristiano que confía en su Señor? Mira, hermanos, estamos en una época donde cuando nos dirigimos a Dios se ha vuelto popular una forma totalmente distinta a la que este hombre se está expresando a Dios. Estamos en una época donde lo que está de moda es que yo declaro en el nombre de Jesús, y yo tomo, y yo arrebato, y yo decreto. Eso está de moda hoy. Pero cuando yo leo la expresión, si quieres puedes sanarme, les pregunto entonces, ¿es esta nueva forma en la que los cristianos se refieren a su Señor, la forma en la que los verdaderos cristianos entonces se acercan con confianza a Jesús? La expresión condicional, si quieres, hermanos, que está usando el evangelista Marcos acá, en esta expresión el leproso no está dudando que Jesús puede sanarle. Lo que está haciendo el leproso en esta expresión, si quieres, demuestra que su deseo de ser sano, su anhelo de ver concedida la petición de su corazón, está por debajo, está sometida a la voluntad de Dios. El hecho de que este hombre reconozca que no tiene derecho a exigir y que por el contrario Dios tiene derecho a negar su petición y que solo depende únicamente de la misericordia de Jesús para levantarse de ahí sano,
de ninguna manera representa una falta de fe. Hay varios ejemplos en la Biblia de otros héroes que han modelado esta actitud. Salta rápido a nuestra memoria cuando Abraham es visitado por 3 hombres y uno de estos 3 hombres le dice a Abraham: la maldad de Sodoma ha subido ante mí, yo voy a destruir Sodoma, eso es lo que quiero. En el momento Abraham siente la carga por Lot, su sobrino, y empieza lo que parece ser una negociación y le dice: Señor, si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿destruiría Sodoma? 25, 10. Dios está en todo el derecho de negarle la petición a Abraham, pero el anhelo de Abraham de ver concedida su petición está sometida a la voluntad de Dios. Creo que el ejemplo más claro en el que modela esta actitud un verdadero hijo de Dios son estos 3 muchachos allá en Babilonia, cuando al sonido de la trompeta, del tamboril, tienen que inclinarse ante una estatua de oro. Y Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18 registran este episodio cuando estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen: he aquí nuestro Dios, le dicen, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que de todas maneras no vamos a adorar la estatua. En este tiempo, hermanos, vemos cristianos orando y refiriéndose a su Señor de maneras altaneras, irreverentes e irrespetuosas. Pero también hay formas más sutiles de no demostrar confianza en el Señor, como siendo egoístas. Cuando oramos, bendíceme, siendo yo el primero, hermanos. Bendíceme, ayúdame, dame, provéeme. Como la oración de las ovejas, decía un pastor. Oramos como ovejas, dame, bendíceme. Y llegamos al extremo, hermanos, de considerar a Dios nuestro genio personal, donde solo vamos a frotar la lámpara y el Señor va a conceder lo que yo le estoy pidiendo, porque lo pedí. Se lo pedí a Jesús. A veces llegamos al extremo de que solo vamos a abrir la Biblia en el proverbio sin leerla. Ya está. Eso es todo. Hermanos, el cristiano no confía en Jesús, igual que este leproso. No confiaba en Jesús por lo que Jesús podía hacer. Por supuesto que podía sanarlo. Ya había sanado a otras personas, según los relatos de Marcos. Pero este hombre está confiando en Jesús porque él reconoció inmediatamente quién era él. El cristiano entonces en 2020 debe confiar en Jesús, no por lo que en el 2020 pueda darle, un carro, una casa, gloria a Dios. Dios puede hacerlo. Jeremías dice que él sabe que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Jeremías dice pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por supuesto que Dios puede darnos mucho más de lo que lo pedimos, eso dice la palabra. Pero ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Nos acercamos a Él sabiendo quién es Él? ¿O solamente dejamos la Biblia abierta y le desconocemos? Finalmente, hermanos, hay 2 cosas, 2 detalles al final del pasaje que me gustaría resaltar. El primero, que en el verso 43 dice que Jesús le encarga rigurosamente que no se lo diga a nadie lo que acaba de pasar, la sanación. ¿Qué le manda hacer al leproso en lugar de que vaya y lo divulgue? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice su Biblia? Que se presente al sacerdote, correcto. ¿Para qué? ¿Qué dice su Biblia? Versículo 43. Le encargó rigurosamente y le dijo: mira, no digas nada a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Quiénes ellos, hermanos? Los sacerdotes. A ver, vamos a hacer una pausa aquí y necesito que haga memoria unos
con suerte unos 10 o 20 años atrás, cuando usted llevó lenguaje y literatura, probablemente lo llevó llamándose idioma nacional. No, mejor no levanten la mano. Pero acuérdense cuando llevaron idioma nacional y nos enseñaron que el sujeto y el predicado tienen que coincidir en género y número. En mi Biblia dice, preséntate al sacerdote en singular, para testimonio de ellos en plural. Mateo lo deja un poco más claro. En el capítulo 8, versículo 1, él detalla que cuando Jesús descendió del monte, ¿quiénes le seguían? Mucha gente. Y luego Jesús le manda y le dice, ve, presenta al sacerdote para testimonio de ellos. Hermanos, en 2020 tenemos que confiar en Jesús por quién es Él y no por lo que nos puede dar. No solamente por el hecho de que es nuestro Señor y reconocemos que Jesús es el Señor de la Iglesia de Nazaret, amén, sino también para testimonio de ellos. Iglesia de Nazaret, hermanos, debe empezar a caminar en fe para alinearse con el corazón de Jesús, el cual está siempre en busca del perdido. Siempre. Debemos retomar entonces en 2020, hermanos, y les animo, les exhorto con más fuerza la labor evangelística local. Iglesia de Nazaret es una pionera enviando misioneros. Aquí tenemos testimonios vivos. Aquí está el hermano Ramón, allá está el hermano Moisés, un servidor que les habla. Pero en 2020, hermanos, debemos confiar en Jesús por quién es Él, para testimonio de ellos, allá afuera, para testimonio de ellos, 2 casas a la par, 4 casas a la par, 5 cuadras para allá. La iglesia entonces debe ser testimonio a ellos, porque el corazón de Jesús está ahí. El último detalle, y con esto cierro, es que si notaron, y me pareció curioso, ¿por qué Jesús le pide que no diga nada y se calle? Este es un tema que cruza todo el libro de Marcos. De hecho, versículos arriba de donde hemos leído, en el 1:34, Marcos detalla que cuando él expulsaba a los demonios, los mandaba callar para que no dijeran quién era él. Y esto es por un tema que hemos venido hablando en los últimos domingos, hermanos. Porque en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y nos decía el pastor César, y llamarás a su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Estos títulos eran los propios del Mesías, o el Cristo en la voz griega. Pero ser el Mesías, hermanos, era en términos prácticos declararse el heredero al trono. El Mesías era el legítimo heredero del trono de David, como mirábamos el 24 de diciembre, de los lomos de José, decía el pastor Carlos. Había de salir el descendiente que ocuparía el trono. Sin embargo, en los primeros capítulos de Marcos vemos como él le ruega, no le digas a nadie, porque antes de ser nombrado, hermanos, Cristo tenía que ser coronado, según la ley judía, para poder entonces ascender al trono. Cristo debía ser coronado por usted y por mí, con espinas, para entonces ascender al trono a la derecha de su Padre. En este 2020, hermanos, confiemos en Jesús no por lo que nos puede dar el otro año, sino por quién es Él. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones ricas y abundantes que hemos recibido en nuestra vida de enero a diciembre, Señor. Gracias por el techo, el vestido y la casa que nos has dado. Gracias también por las enfermedades que nos has dado, Señor. Por las pruebas que nos has permitido atravesar, duras, Señor, que nos han permitido confiar más en ti. En este 2020, Señor, que nuestro deseo de ver realizadas nuestras peticiones, Señor, esté sometido a tu voluntad. Que se haga como tú quieres, Señor. Mientras la iglesia ora con los ojos cerrados, con su cabeza inclinada,
Si hay alguien aquí esta mañana que quizás jamás ha invitado a Jesús, jamás le ha coronado, lo ha hecho Señor de su vida, no te voy a pedir más que levantes tu mano, solamente. No te voy a pedir que vengas al frente, no te voy a pedir que hagas más nada, solo quiero orar por ti. Levanta tu mano si quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque has hablado a nuestros corazones. Permite que pongamos por obra la palabra que hemos escuchado. Llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Creo que estamos despedidos, ¿verdad? Póngase de pie, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el martes, 4:30 de la tarde, 6:30, el segundo culto. Buen provecho, hermanos. Bendiciones.